Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Mauricio Miranda San Martín y en esta ocasión, a través de esta cápsula, vamos a ir desarrollando cómo se pudo haber dado el poblamiento americano, explicando sus teorías y a la misma vez comprendiendo cómo va a ir desarrollándose esta mítica época denominada Era del Hielo. Así que atentos y comenzamos. Las principales teorías de la era del hielo. Ahora bien, cuando hablamos de la era del hielo, estamos hablando del periodo del Pleistoceno. Este periodo ocurre entre el 1.800.000 años hasta 10.000 años atrás, aproximadamente. El mundo vivió una gran glaciación que cubrió de capas de hielo todo el planeta Tierra, provocando así que se generara lo que hoy conocemos como la Antártida, que es un continente cubierto de nieve, más el polo ártico, que es un gran hielo que está flotando. Todo esto va a ocurrir en el periodo del Pleistoceno. Un dato importante, lo que hoy día conocemos como 6 continentes en una instancia previa, va a haber solo un continente que se conocerá como Pangea. A través de un megaterremoto, los continentes comienzan a separarse formando dos pequeños subcontinentes que se van a conocer como Gondwana y Eurasia. Posteriormente, otro gran megaterremoto va a generar que existan los continentes que hoy conocemos, que son 6: Europa, Asia, África, Australia, la Antártida y América. Continuamos. Esto ya lo acabamos de mencionar, pero es importante entender que esta idea, esta idea antes mencionada, la planteó el geólogo británico Charles Lyell en 1839. Esto es lo que mencionábamos hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás. 1.800.000 millones de años atrás, hasta aproximadamente 10.000 años. Esta era se conoce como la era del hielo. Pregunta, ¿en qué película podemos ver representada esta era del Pleistoceno? Continuamos. Durante esta época del Pleistoceno se va a desarrollar una fauna. Esta fauna va a tener características que vamos a mencionar a continuación. Pero un dato importante, se va a determinar que esta fauna llevará por nombre como megafauna, debido a que el continente americano durante el Pleistoceno sobrevivió una fauna de animales que generalmente podían almacenar suficiente cantidad de grasa con una piel muy gruesa y un cuerpo que les permitía resistir el frío. Este cuerpo estaba cubierto de cabellos en todo su cuerpo. Eran de gran tamaño y es por eso que se le comienza a llamar megafauna. Entre los animales más característicos de este periodo podemos mencionar al mamut, que aquí tenemos una imagen representativa del mamut. Aquí tenemos una réplica de los restos óseos o fósiles de mamut. Y por otro lado tenemos al Megatherium, también conocido como Milodon, que es mm, un tipo de oso de aquella época que tenía un gran tamaño, aproximadamente casi 4 metros de altura, 2 toneladas de peso, que vivía en el territorio americano y en el mundo entero, en zonas cálidas. Aquí tenemos restos fósiles de un milodón. Pregunta, ¿en qué lugar de Chile podemos encontrar restos de milodón? Continuamos. También, durante esta época, como lo acabamos de mencionar, estos restos eran de gran tamaño y por eso se denominaron megafauna, gran tamaño, animales de gran tamaño o gran altura
porque necesitaban un gran cuerpo con gran cantidad de grasa cubiertos de pelo para sobrevivir a estas bajas temperaturas que se desarrollaban tanto en América como en el mundo entero. Acá tenemos al lobo, a la paleolama y al tigre dientes de sable. Tigres dientes de sable, el lobo, la paleolama, el mamut y el milodón. La paleolama, que es acá, es un tipo de auquénido. Es familiar de lo que hoy conocemos como las llamas, las vicuñas, los guanacos, las alpacas e incluso los caballos americanos. Pero ¿en qué periodo aparece el hombre en América? El hombre aproximadamente aparece en América entre el año 20.000 al 15.000 a.C. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es en la época que va a empezar a tener la necesidad de buscar alimento. Recordemos que el hombre está viviendo la experiencia de la era del hielo. Necesita alimentarse y por ende debe ir detrás de los animales y de vegetación que pueda llevarse a la boca fácilmente. En esta época comienza a desarrollar el lenguaje, creencias, su inteligencia superior, comienza a recolectar animales, es decir, comienza a tenerlos como ganado y por ende, si los tiene como ganado, necesita pastos verdes para que estos animales se alimenten. Y es así como se encuentran que los primeros humanos en llegar a América es la especie del Homo sapiens sapiens, el hombre moderno. Ese es el hombre que va a llegar a América. Algunos postulan que probablemente no haya llegado el Homo sapiens, sino que pudo haber llegado el Homo sapiens neandertal o el Homo sapiens cromagnon. Pero eso está en discusión y es una teoría y una probabilidad. No es a ciencia cierta exacta, pero es necesario conocerlo o reconocer que existían otras visiones de cómo pudo haber llegado el hombre a América. Existen 4 teorías del poblamiento americano. Entre ellas podemos mencionar la primera, la teoría asiática, que la plantea Alex Harlikan. Alex Harlikan, que es un científico checo, dice que según los rasgos mongoloides de los habitantes de América, es decir, rasgos similares a los poblados de Mongolia en Asia, se puede decir que que los individuos de América son familiares de los asiáticos de Mongolia, que ellos cruzaron por el puente de Beringia y comenzaron a poblar toda América. El puente de Beringia unió el continente asiático con el continente americano en la zona de Siberia con Alaska. ¿Por qué también se menciona que pudo haber sido de origen de Mongolia los primeros poblados americanos? Porque tienen una mancha particular en la zona de la baja espalda donde podemos reconocer características similares. Además tenemos los pómulos similares, el cabello negro y lacio y los ojos rasgados, además de los dientes y otros rasgos específicos. Esta teoría se llama también como teoría monorracial, es decir, que existió solo una población que pobló América. Por otro lado, aparece otro teórico que se llama Paul Rivet, quien menciona que existieron diferentes grupos que poblaron América. Esto quiere decir una multietnia o teoría oceánica, donde se menciona que llegaron, si bien llegaron de Beringia, pero a la misma vez llegaron de la Oceanía a través de embarcaciones. Él nos plantea una teoría multirracial y nos dice que el poblamiento americano se debió también a viajes tardíos realizados por pueblos de Oceanía, los cuales manejaban técnicas de navegación y por lo tanto habían llegado a nuestro continente pasando por las islas del Océano Pacífico. De ahí es que podemos explicar cómo existe población en la isla de Pascua que tiene rasgos similares a la población de los quechua
y de la población inca en zonas del Perú, Bolivia, Argentina y el norte de Chile. Por último, y no menos importante, otra gran teoría, disculpen, no es la última, sino que otra teoría de gran importancia es la de Méndez Correa, quien plantea que desde Asia la población comenzó a bajar hasta llegar a Australia y a través de embarcaciones o a pie cruzaron al continente antártico o antártico o antártido y llegaron a América, desde América del Sur, a poblar todo el continente americano. Esto pudo haberse dado porque estábamos en la era del hielo. Recordemos que el mar había bajado su nivel, entonces habían sectores que estaban cubiertos de tierra o estaban congelados, entonces podían caminar sobre esos hielos de gran tamaño. Y es ahí donde podemos explicar que hay rasgos de pueblos indígenas de la zona de la Patagonia que se asemejan a rasgos de pueblos indígenas de Australia. Ejemplo, el uso del boomerang y de las boleadoras en los pueblos indígenas tanto de Australia como de América. Por otro lado, existe una teoría que se llama teoría autóctona que la plantea Florentino Amellino. ¿Quién es él? Florentino Amellino nos dice que según el proceso evolutivo da por resultado el Homo pampeanus, teoría que sostenía que los restos óseos que habían permanecido a una era previa a la llegada de las personas que migraban de los demás continentes. En palabras más simples, lo que nos está diciendo es que el Homo pampeanus había recorrido el continente y poblado diversas áreas de esta, que la vida del hombre había nacido en América y de América había poblado otros lugares del mundo. Esta teoría se descartó inmediatamente por otro teórico que lo mencionamos anteriormente, que se llama Harlikan, que cuestionó los restos óseos de aquel periodo porque eran de un animal de la zona. Y por ello esta teoría se desacreditó y se trató de mentiroso y farsante a Florentino Amellino. Porque nosotros la estudiamos porque es una teoría que nos explica de cómo pudo haber sido la población en aquella época, pero sabemos que no fue así. Aquí vemos las tres grandes teorías. Por un lado tenemos la asiática planteada por Alex Harlikan con flechas rojas y verdes que cruzaron desde Asia a América a través del puente de Beringia. En un color fucsia o morado nos plantea la teoría de Paul Rivet que a través de embarcaciones y caminando cruzaron el Océano Pacífico hasta llegar a América Central y a América del Sur. Y por último, con una flecha negra, Méndez Correa nos plantea que el poblamiento de América se dio desde Oceanía, cruzaron por la Antártida y llegaron a América del Sur. Ahora bien, lo que yo les quiero plantear es que si reunimos estas tres teorías, probablemente los grupos que llegaron a América fueron de estos tres lugares, de Asia, de la Polinesia y de Oceanía, porque eso vemos una gran diversidad de rasgos en nuestros poblados indígenas y de características distintas en toda América. Pero por otro lado, existe una teoría o un dato que nos abre una puerta hacia una teoría muy importante, que nos dice que en el Monte Verde, el hombre del Monte Verde, un equipo dirigido por Tom Dillenheim de la Universidad de Kentucky descubrió en el Monte Verde, es decir, en Puerto Montt, Chile, restos líticos asociados a material orgánico que arrojaba una antigüedad de 30.000 años. 30.000, no 20.000 como habían postulado anteriormente, sino que 30.000 años. El Monte Verde hallaron esa evidencia en un campamento de 12 tiendas hechas de estacas de madera y pieles de animales. Un dato importante.
Así que chiquillos, investiguen y